Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a esta siguiente charla que estamos teniendo con motivo del sexto aniversario de IPSE, nuestro Instituto de Posgrados en Psicología y Educación aquí en Aguascalientes. Pues queremos continuar engalanando este momento y este tiempo que nos damos para regalar a ustedes lo que hemos ido trabajando a lo largo del tiempo para compartir el día de hoy la participación de Catalina Arzós, quien en algún momento voy a presentarles. El motivo por el cual la invitamos o ella está participando con nosotros es principalmente porque en el camino y en el transcurso que llevamos como instituto hemos ido encontrando personas muy afines a lo que nosotros hacemos y ella es una de estas personas. Lo sabrán porque en su momento y principalmente puedo decirles que la intención es que ahora en esta charla ustedes puedan conocer un poco la trayectoria que ha hecho, las propuestas que tienen y cómo pueden ustedes beneficiarse con todo lo que ella ha venido trabajando desde hace ya mucho tiempo. Entonces, me permito presentarles formalmente a Catalina. Ella es Catalina Arzós Gutiérrez y les voy a hablar un poquito sobre su formación profesional. Es especialista en análisis existencial y logoterapia por SMAEL, que es la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia aquí en México. Tiene la maestría en intervención psicoanalítica por la Sociedad Mexicana para la Práctica de Investigación y Enseñanza del Psicoanálisis. También tiene la licenciatura en Pedagogía por la Universidad Panamericana, especialidad en Educación Familiar, también por el Instituto Panamericano de Ciencias de la Educación, y ha hecho algunos diplomados, entre ellos el diplomado en psicodiagnóstico infantil. Tiene algunas publicaciones también hechas, se dedica a publicar, entre ellos está la antología del libro Fragmentos de una misión cumplida. Este libro, si lo tengo bien entendido, apenas se va a publicar, ¿no, Catalina? Ya salió hace un año, sin embargo, se va a hacer un homenaje a Leticia Asensio de García el 21 de febrero. Entonces se vuelve a presentar. Ah, excelente. Es el último libro en el que ha tenido ya participación, pero también es autora del libro Trabajos con sentido es vivir con sentido. Perdón, Trabajar con sentido es vivir con sentido, por la editorial LAG, que es uno de los principales temas de los que nos va a hablar también el día de hoy. Otro de los libros que ha publicado es Cómo afrontar la crisis del desempleo, editado en el año 2008 por la editorial Alcatraz. Entre las publicaciones que ya tiene más importantes son estas que mencionamos. También ha sido docente en diferentes instituciones, sobre todo en la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, con algunas materias que se imparten en esta institución, en la especialidad y en la maestría con la que cuentan ellos. Y es miembro también del comité organizador de los congresos internacionales de logoterapia, sobre todo el 9º congreso. Se dedica también a la consultoría privada y también es fundadora de la asociación de la cual nos va a hablar en un momento más. Aquí no la tengo en tu currículum, pero es una asociación que ella ha fundado desde hace ya algún tiempo y me gustaría que por ahí pudiéramos comenzar, Catalina. ¿Qué te parece? Claro que sí, Carlos, muchísimas gracias. Antes que nada, quisiera como felicitarlos por estos 6 años de IPSE, en donde la parte educativa y formativa es tan importante para ustedes, en temas humanos, demasiado humanos, y me siento honrada de estar aquí celebrando con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. La fundación en realidad es una escuela de actualización humana que tiene que ver mucho con el tema que nos trae aquí para compartir con todos ustedes. Y se llama Siendo Humanos, siendo en este gerundio existencial, porque vamos siendo. Y está enfocada a psicoterapeutas, a profesionales de la salud, pero también al hombre común de la calle, como diría Víctor Frankl, ¿no? En estos temas duros que es difícil encontrar un foro en donde te vayan actualizando temas como, por ejemplo, el suicidio, la discapacidad, la diversidad sexual, el cutting, en estos temas que se están dando como el bullying y que hay que entrar con una hondura humana, no solamente saber desde el conocimiento, sino también desde la empatía y poderlos abordar con este enfoque humano existencial, orientado por supuesto siempre hacia el sentido de la vida e incluso hacia el sentido del sufrimiento. Esto es lo que nos trae y me parece que sí es como la antesala de esta conferencia, de esta plática que vamos a tener tú y yo hoy, que es como la llamada de atención a todas las personas que nos dedicamos a acompañar vidas, desde cualquier arista, desde lo biológico, desde lo psicológico, emocional, social, pero también espiritual, porque también tenemos esta dimensión. Y es un llamado a la responsabilidad, a la ética de la responsabilidad que como compañeros de viaje tenemos para seguir actualizándonos, para seguir conociendo, para seguir adquiriendo herramientas técnicas, humanas,
pero sobre todo esta empatía con el ser humano, porque nada del humano nos es ajeno. Y lo que le pasa al otro también me puede pasar a mí, sino es que ya me ha pasado. Nada nos es extraño, ¿no? Entonces, por eso es que hay que mantenernos actualizados. Y siendo humanos, junto con la biblioterapia formativa, nos lleva a acatar cabalmente desde nuestra ética profesional a seguir formándonos. Claro, esto que comentas prácticamente la introducción a la exposición, ¿sí? Para este tema que vas a desarrollar, que es justamente la biblioterapia, ¿sí? Como una herramienta para el profesional de la salud que le va a servir de bagaje para poderse seguir actualizando y para poder brindar una atención cada vez más eficaz y eficiente, ¿no? Así es. No solamente eficaz y eficiente, que sí me parece importantísimo, sino sobre todo también desde esta calidad humana, desde esta empatía, para poder ser un digno compañero de viaje de las personas que se nos confían. Excelente. Para quien nos esté escuchando, ya se está dando cuenta de lo importante que es el tema y de lo mucho que nos puede aportar. Así es que, pues, esténse atentos porque vamos comenzando apenas y me parece que es el inicio, pues, de esto que al final puede ser una gran reflexión y una gran sensibilización para podernos motivar a formar parte de estos profesionistas que van haciendo y tomando conciencia de lo importante que es la autoformación, ¿verdad? Así es, Carlos. Muchísimas gracias. Pues tú dime, ¿Comenzamos iniciamos, con la presentación? ¿Sí? ¿Me ayuda? ¿vale? Gracias. Fíjate que a esta conferencia le puse un viaje formativo. ¿Por qué un viaje? Porque creo que la vida es un viaje. Inicia con mucha expectativa, nos vemos allá entonces disfrutando del camino. En este viaje vamos navegando, dejándonos sorprender, aprendiendo, por supuesto, y reconociéndonos en circunstancias particulares, en entornos diferentes, con personas nuevas. Y eso es la vida. Pero ¿cómo vamos a navegar? ¿Cuál es nuestra obligación y nuestra responsabilidad? No solamente en la práctica logoterapéutica, que este es el título de la exposición, sino como cualquier corriente de psicoterapia humanista de corte existencial. Eh, Vamos a navegar con un faro que nos va a iluminar siempre desde la ética de la responsabilidad. Esto, por supuesto, nos va a llevar a enriquecer nuestra práctica. ¿Cómo vamos a enriquecer nuestra práctica? Yo creo que hay una parte fundamental, que es el saber ser, no solamente el saber desde lo intelectual, sino saber ser. Y vamos sabiendo a través de una herramienta fundamental que se llama la biblioterapia, como herramienta formativa. Ya decía yo que esto es específico para logoterapeutas y analistas existenciales en este curso, pero no en la realidad. Yo creo que toda persona que acompañe vidas necesita tener esta herramienta fundamental. Claro. La siguiente. Y como a manera de introducción, esta conferencia tiene como uno de sus objetivos, que no es el principal, es uno de ellos, es presentar reflexiones sobre el aporte no ético. ¿A qué me refiero con el aporte no ético? Quizá alguno de ustedes no sepa a qué me refiero con esta palabra, de noesis, ¿no? Víctor Frankl, el padre de la logoterapia y del análisis existencial, dice que el ser humano, y yo concuerdo con él, somos seres tridimensionales, es decir, somos bio, psico, espirituales. En esta dimensión espiritual está esta fuerza de oposición del espíritu, está esta capacidad de reflexionar, de ser conscientes, de darme cuenta de lo que me sucede, para poder tomar postura y hacer elecciones, es decir, desde mi libertad, hacer elecciones y hacerme responsable por ellas. Entonces, ¿por qué presentar estas reflexiones sobre el aporte no ético, es decir, desde la parte espiritual, de la lectura, que constituye como un recurso logoterapéutico de la biblioterapia? Porque al final del día, lo que hacemos como lectores es también vincularnos con las líneas, con los textos, con los libros, con el autor, con el que nos vamos vinculando y vamos dialogando de alguna manera, ¿no? Tiene que ver con esta dimensión espiritual. Hay distintas perspectivas para poder abordar este tema, y a mí me gustaría puntualizar esta desde el punto de vista existencial. Y es que la lectura nos conduce a una reflexión, es una actividad que nos conduce a la reflexión. La reflexión es algo que dentro de los seres en el mundo, solamente el ser humano tiene esta capacidad reflexiva. Dado esto, entonces la lectura es un aporte subjetivo,
que se caracteriza por un verdadero diálogo entre el lector y el texto. Fíjate qué interesante. Sí, Esto que yo leo no está en tinta negra y es porque nos lleva a una reflexión, me lleva a cuestionarme, a poder distanciarme de mí, encontrarme con el texto, con el aporte del escritor y llegar a mis conclusiones. Me dejo sentir, me dejo conocer, me lleva a un conocimiento, no es solamente frío de la ya, de lo duro del texto o del aporte, sino tiene que ver conmigo. Es mi experiencia o situaciones surgen como consecuencia de las interacciones sociales. Y esto afecta tanto las experiencias lectoras como las vivencias personales, me involucra, me implica. Este es el llamado, ¿no? qué interesante. Cierto, ¿no? Es que es muy interesante porque la biblioterapia se utiliza como un recurso terapéutico y normalmente se utilizan los cuentos, las novelas, de donde yo me identifico con un personaje y entonces puedo descubrir y descubrirme, ¿no? Claro. A lo mejor me sale un eureka y digo, claro, este personaje lo resolvió así y esto me abre una posibilidad. Pero ¿qué pasa con los textos formativos, con los intelectuales, con los académicos? ¿Me impactan de la misma manera? Esa es la invitación, a ser reflexivos con estos textos. Y si me permites interrumpirte un poquito Sí. para lo que me está haciendo pensar esto que dices, es lo importante que es poder descubrir que en el hacer que estamos haciendo de la logoterapia no vamos solos, sino que hay muchos que están investigando, que están aportando y que se están enfrentando a las mismas situaciones que nosotros, pero van documentando cosas que tal vez simplemente basta presentarnos como si vas a un grupo y no conoces a las personas y alguien pone una dinámica de presentación y te permites conectar con otro mundo, ¿no? Entonces poder leer un libro es justamente la oportunidad de aprender de la mirada, de la postura del otro que está viendo un mundo que también yo veo y que está proponiendo cosas, ¿no? Me gusta Así es. muchísimo. Y me encanta esto que dices de las perspectivas, ¿no? Porque puede ser la perspectiva del autor que me lleva a mi propia perspectiva. Claro, Y entonces es una sumatoria de conocimiento, pero sobre todo de ser siendo, de ir aprendiendo, no solamente desde el intelecto, sino aprendiendo de hacer lo propio, ¿no? De una manera que me va enriqueciendo para mí misma y para el encuentro con mis pacientes, con mis alumnos, con mi claro. entorno, ¿no? Excelente. Me encanta esto. Gracias, Carlos. La siguiente, por favor. Y es que, fíjate, por medio de la lectura de los textos literarios, ocurre un proceso de identificación. Esto es un recurso que se ha utilizado en distintas corrientes. Te vas identificando como lector con los personajes que contribuyen para la reflexión sobre la vida en general, pero también para la propia. Como tú decías, y bien decías, Carlos, para la apertura de nuevas posibilidades. Y entonces, como consecuencia, para solucionar problemas y situaciones que resultan a veces muy complicadas o que incluso se caracterizan como neurosis noógenas o vacío existencial. Este a lo mejor es un término nuevo para alguno de nuestros oyentes, de alguno de tus alumnos del IPSE, ¿no? Porque sé que tienes una gran amplitud de corrientes y de aportaciones en cursos, diplomados, talleres, especialidades. ¿A qué nos referimos como neurosis noógenas? Ya les decía yo al principio que el ser humano es una tridimensionalidad, somos biopsicoespirituales. Desde lo biológico y desde lo físico-biológico, desde lo emocional y psicológico, podemos enfermar. Pero desde lo espiritual, la buena noticia es que no enfermamos. No enfermamos, siempre tenemos esta posibilidad de oposición del espíritu frente a la enfermedad o a las circunstancias. Lo que puede suceder, aunque no enferma, es que se puede obstruir la parte espiritual. ¿Qué es esto? Cuando hay un vacío existencial, cuando hay una frustración existencial que no me deja vislumbrar estos recursos que tengo para, por ejemplo, poder hacer conciencia de lo que me pasa, tomar postura frente a ello y hacerme responsable. Pero al estar obstruido, o este término de neurosis nógena, no te determina, siempre hay la posibilidad de poder abrir esta dimensión en esta unidad maravillosa biopsicoespiritual, ¿no? Entonces, de esta forma, de esta interacción más profunda con lo que leemos, es posible dar sentido no solo al texto, sino a nuestra propia vida. De ahí la importancia de la lectura. Excelente. Te voy escuchando y cada vez me encanta más esta idea que vas aterrizando.
Sí, sí, la verdad es que es muy interesante, es maravilloso el poder tener este recurso, ¿no? Pero si sigues con la siguiente, por favor. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la ética de la responsabilidad de las personas que acompañamos? ¿No? De los logoterapeutas, de los analistas existenciales, de los psicoterapeutas. ¿Qué tiene que ver? Bueno, aquí hay algo fundamental. Nosotros no, a ver, debemos de tener conciencia de que somos acompañantes, de que somos seres humanos que acompañamos vidas. No hacemos como los ingenieros que entran a una obra, se ponen su casco, hacen la topografía, le dan indicaciones a su gente, termina su jornada, se van a su casa, se quitan el casco y terminó su hacer profesional. Lo que sucede con nosotros es que es una forma de vida, es una forma de ser y de estar en el mundo, de relacionarnos con el mundo, conmigo mismo y con el otro. No solamente con nuestros pacientes, no solamente con nuestra familia, es con nuestra pareja, pero con nuestros hijos, pero en la sociedad, pero vamos siendo. Entonces, debemos estar conscientes de que lo somos, no hacemos de. No es algo que me quito una bata, la cuelgo en el perchero y entonces soy otra persona, ¿no? Esta congruencia es un llamado a ser. Somos. Y porque somos, hacemos. No porque hacemos, somos. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro, porque es el fundamento de la importancia y la ética de responsabilidad que tenemos de seguirnos formando, de seguir estudiando, de seguir reflexionando sobre todas estas nuevas aportaciones maravillosas. La siguiente, por favor. Excelente, igual y podemos aprovechar para invitar a los que nos están escuchando que nos vayan dejando sus comentarios respecto a esto que la maestra Catalina está comentando y nos está exponiendo tan claramente. Muchas gracias, Carlos. Es esto, ya les decía yo de la biblioterapia como recurso terapéutico, pero yo les quiero hablar de la biblioterapia formativa, que implica esta parte de la ética de responsabilidad que tenemos. Y es que la biblioterapia formativa es una herramienta, por supuesto, versátil, porque se puede adaptar a diversas áreas, desde la educación formal, yo como estudiante en formación en cualquier tipo de psicoterapia, hasta el desarrollo profesional y personal, la actualización. Esto que estoy estudiando como somos y no hacemos entonces tiene que ver conmigo, pero también me va a llevar a un desarrollo profesional que me vincula con el otro. Claro. Este enfoque está sustentado en el crecimiento y la adquisición, por supuesto, de conocimientos, lo cual lo hace como muy valiosa para las personas que buscan aprovechar la lectura como una vía para la formación continua. Ese es el llamado, ¿no? Ese es el llamado. Formémonos continuamente. Yo les digo a mis alumnos de diplomado, ¿no? Les digo, bienvenidos al inicio del... Nunca vas a terminar de ser un alumno, ya sea de manera formal, pero también informal. Y ahí está la responsabilidad. Sabemos cuándo empezamos. Cuando yo empecé como estudiante, empiezo con el diplomado, luego con la especialidad, en realidad fueron 5 años, ¿no? Más la titulación, que es otra forma de seguir como actualizándote y especializándote en un tema. Pero termino eso y después digo, híjole, pero tengo este paciente y yo no sé de suicidio. Entonces me obligo a leer, a tomar un curso, a ver videos, a irme con los expertos, ¿no? Pero ahora el tema es bullying, ahora es pareja, ahora es relaciones, ahora es autoestima. Entonces nos obligamos a seguir estudiando y estudiando. Entonces, a quien no le gusta estudiar, a quien no le guste contactar consigo mismo, esta no es la carrera. Y ya que comentas esto, quisiera decir que es uno de los puntos de encuentro, ¿sí? que tienes tú y que tenemos en IPSE, porque justamente el Instituto de Posgrados son posgrados en Psicología y Educación, porque somos conscientes de que después de que estudias y ejerces una profesión, necesitas seguirte preparando. Entonces, ¿qué más hay? ¿Qué me falta? No lo encuentro, entonces lo acercamos, lo buscamos gestionarlo para que en México, concretamente nosotros buscamos que aquí en Aguascalientes no haya ese déficit de formación, no haya esa disparidad entre la necesidad social y la preparación profesional. Que la preparación profesional pueda, a lo mejor nunca lo va a alcanzar porque es algo muy, muy complejo, pero que sí pueda haber justamente esa preparación. Entonces, la biblioterapia o la formación continua que tú propones, la biblioterapia formativa más bien, me parece que es justo una herramienta que va a ayudar mucho a este ideal que tenemos. Entonces, lo señalo como para que nos vayan conociendo más quienes nos escuchan, cómo desde hace 6 años somos una propuesta en esa línea y cómo tú también desde tu propia visión estás haciendo ese trabajo. Me encanta. Sí,
ahora que revisaba tu página, todos los programas que tiene IPSE, es biblioterapia formativa. Porque claro, son clases, pero todas estas clases, todos estos conocimientos que ustedes aportan y ofrecen a sus estudiantes, parte de una biblioterapia formativa. Claro. Están fundamentados en bibliografía, en recursos, en autores. Ahí es, Exacto. así es. Excelente, excelente. Me encanta. Perdón la interrupción. No, 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 al contrario, muchas gracias. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para la biblioterapia formativa? Porque hay tanto que leer, hay tanto que estudiar, que necesitamos hacer una lectura selectiva. Es a través de esta lectura selectiva, de seleccionar estos títulos, estos libros, estos artículos, buscamos, fíjate, en primer lugar, proporcionar conocimientos. Sí, pero no solamente es los conocimientos que me voy a tragar. Yo les digo a mis alumnos, ¿no? Podemos leer a Víctor Frankl y después necesitamos tener un juicio crítico. ¿Estoy o no de acuerdo con él? Si estás de acuerdo, ¿por qué? ¿Qué te dice a ti? ¿En qué sí estás de acuerdo? ¿Qué te sirve? Es el diálogo con el autor. Siéntate a tomar un café cuando leas con ese autor y tienes este diálogo de discusión interna que te va a enriquecer. Por supuesto que sí, estimular la reflexión, promover el crecimiento, también el crecimiento, pero en diversas áreas de la vida, en la personal, en la profesional, en la académica, en la de pareja, en la del maternaje, ¿sabes? Somos todo eso. Entonces, dialoguemos con los autores de esta manera reflexiva, estimulando esta reflexión y promover nuestro propio crecimiento. Porque yo no puedo trabajar con el otro asumiendo que va a crecer él y yo no. Y en este vínculo y en este encuentro terapéutico, nadie se va invicto. Claro. El paciente crece y tiene sus eurekas. Pero te voy a decir una cosa, y dice Irving Yalom, que es un obligado de leer, es que permitas que el paciente te impacte, porque al impactarte y al crecer él, creces tú. Es un vínculo maravilloso, único, de crecimiento mutuo. Claro. Entonces, ahí está, por ejemplo, uno de los que no puede, de los que no pueden prescindir en su biblioteca es Irving Yalom, en sus novelas, en sus textos académicos, en sus textos en donde, por ejemplo, El don de la terapia es un libro que tenemos que tener de cabecera. Ya hablaré un poquito más adelante de ese libro, ¿no? Sí, padrísimo. Y aquí también algo así breve. Frankl dedica en varios de sus libros la advertencia del cuidado que tenemos que tener también con la información. Algo que nos caracteriza como sociedad es que estamos imbuidos en la sobreinformación y hay también un vacío ahí, ¿no? Entonces, como también desde esta que tú propones, poder ser selectivos y poder ir justamente a lo que va a satisfacer nuestra necesidad de conocimiento, pues no es fácil entre todo el mar de información que existe, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, híjole, que es maravillosa por un lado, pero que tenemos que tener esta actitud reflexiva, ¿no? Claro. De conciencia responsable de saber qué estamos leyendo, cuál es la fuente de información, cuál es la seriedad de la investigación. Exacto. No, padrísimo, padrísimo. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo hemos venido diciendo entre la biblioterapia terapéutica y la formativa. Bueno, la terapéutica se utiliza mucho y se centra en el tratamiento de problemas mentales, emocionales. Pero sin embargo, la formativa, que es la que nos estamos enfocando, está orientada al aprendizaje y expansión de la comprensión personal y profesional. Básicamente esa es la diferencia y a la que le estamos apuntando ahorita es a esta, biblioterapia formativa. Y estaría bueno que quien nos escuche nos vaya comentando, ¿no? ¿Qué piensa sobre una? ¿Qué piensa sobre otra? ¿Cuál necesita? En ciertos momentos podríamos requerir esta primera, ¿no? Pero si nos están escuchando personas que a lo mejor no están muy enteradas de estos temas, podrían ya plantearse la necesidad de una biblioterapia terapéutica. Y quienes estamos dedicados más a estos temas, platíquenos. ¿Qué les parece esta propuesta que está haciendo Catalina? ¿Continuamos? Sí, por favor. Ahora, ¿qué tiene que ver con la ética todo esto de la biblioterapia formativa, la biblioterapia terapéutica, específicamente en la formación para psicoterapeutas de corte humanista? Bueno, es que el fundamento de la biblioterapia como herramienta formativa para logoterapeutas y analistas existenciales es de índole ético, ¿no? Y esto es porque se enfatiza la importancia continua de la formación y actualización, es lo que venimos diciendo. Es un tema de responsabilidad, conmigo mismo y con el otro. La siguiente, por favor. La ética de la responsabilidad de un psicoterapeuta humanista se refiere a la responsabilidad que tenemos y que asumimos hacia nuestros pacientes, pero también hacia nosotros mismos.
De aquí que somos responsables, así en mayúsculas, de seguirnos formando en el sentido amplio de la palabra. Como decía, no se hace de, sino somos. Entonces, en esta tridimensionalidad que tenemos también como terapeutas biopsicoespirituales, ser responsables con esta formación de aprender con H. Claro, y aparte tiene que ser muy comprendida como la responsabilidad, justamente la habilidad para responder, ¿sí? Y como tú bien decías, si hay situaciones en donde no estoy sabiendo responder y existen los materiales en donde yo puedo apoyarme para justamente llenar esa área de oportunidad, pues justamente ser responsable consiste en eso, ¿no? Así es, así es. La siguiente, por favor. A ver, ¿cuáles son algunas razones claves desde una perspectiva ética, ¿no? Primero, el punto número 1 es la responsabilidad hacia nuestros pacientes. Somos responsables de nuestro ser terapeuta en este vínculo terapéutico, ¿no? Entonces, mantenernos actualizados en teorías, aplicaciones, técnicas, enfoques, nos faculta para acompañar de una manera honesta y auténtica las necesidades humanas de nuestros pacientes. Aquí pongo el libro de Pedagogía de las Alturas. Aquí Daniele Brusone, un logoterapeuta italiano, nos habla de, no sé si ustedes recuerdan que Víctor Frankl se distinguía del psicoanálisis, porque decía que el psicoanálisis era una psicoterapia de la profundidad del inconsciente que había que interpretar, ¿no? Y se interpretaba y se llegaba al meollo del inconsciente a través de la interpretación de los sueños, de la asociación libre, de la hipnosis, ¿no? Entonces, psicología de lo profundo. Dice Víctor Frank, no, la logoterapia es una psicoterapia de las alturas, es una psicoterapia de las alturas, porque apunta a lo más alto del ser humano, la dimensión espiritual. Daniele Brusone retoma este término y dice pedagogía de las alturas, ¿no? ¿Hacia dónde queremos llevar a nuestros alumnos? No solamente a los alumnos en el aula, porque desde la logoterapia apuntamos que la logoterapia también es logoeducación, en este autodescubrimiento que te lleva a ser siendo. Entonces, la responsabilidad de nuestros pacientes tiene que ver con esta pedagogía, esta psicología de las alturas. Este título a mí me encanta porque habla de la antropología filosófica de la logoterapia, pero apuntala también con esta ética de la responsabilidad hacia nuestros pacientes. Esa es una de las razones claves de la perspectiva ética. La siguiente, por favor. La calidad del vínculo terapéutico. Normalmente, cuando vendes algo, dicen calidad en el servicio. Yo digo que la calidad del servicio sí es una parte ética, pero yo me pondría no solamente en la calidad del servicio, porque sí el servicio es importante. Nosotros como psicoterapeutas damos un servicio a nuestros pacientes. Yo en este sentido hablo de la calidad del vínculo terapéutico, porque en el vínculo está el servicio. Dice Irving Yalom en muchos de sus textos, lo sugiere en sus 3 novelas fundamentales, pero sobre todo en este libro de Irving Yalom que se llama El don de la terapia. Ya les decía yo que es un básico que hay que tener como libro de cabecera. Nos habla de la importancia del vínculo. Dice, el vínculo es lo que cura. Víctor Frank también dice, no sanó el médico, ¿no? Lo que sana es la relación. Dice al respecto Víctor Frank, y me encanta, ¿no? Un buen médico puede hacerte una extraordinaria amputación de una pierna, pero hacerla impecable, suturarla perfectamente, no va a hacer que el paciente amputado deje de pensar, en determinado caso, en esta desesperación que lo lleva a terminar con su vida, o a este vacío existencial, esta frustración, este dolor y sufrimiento. El ser un buen médico y amputar bien una pierna no garantiza que el paciente pueda tener un buen acompañamiento humano, la cura médica de almas, poder empatizar no con la enfermedad, sino con el dolor y el sufrimiento de la persona que se te confía. Es el vínculo, es tan importante, el vínculo terapéutico, la relación terapéutica. Es importante señalar que como psicoterapeutas ofrecemos un servicio, sí, pero es un servicio que comprende 2 aspectos fundamentales y volvemos a lo mismo del principio, de la introducción. El saber, tengo que saber para acompañar, pero por supuesto también tengo que ser para el otro. El ser para el otro, el ser en relación, la cura médica de almas. Por ello, no basta saber si este saber no nos transforma y nos dispone para el encuentro honesto con la persona, con nuestro paciente. La calidad del servicio terapéutico, entonces, está relacionada con la competencia y las habilidades. Sí. Pero partimos de que estos estudios del profesional también son un continuo trabajo personal.
que nada del humano me es ajeno, esto que te duele, a lo mejor yo no vivo exactamente lo que tú estás viviendo. ¿Desde dónde voy a empatizar si no he tenido esa experiencia? No sé lo que es, a lo mejor, divorciarme de mi pareja después de 30 años de matrimonio, pero sí sé del dolor que se siente cuando te desvinculas de algo o alguien significativo. Y desde ahí yo puedo trabajar conmigo para estar contigo. Excelente, me encanta porque lo que está haciendo es darnos claves para poder tener una vida profesional más responsable en la práctica desde esta propuesta que tú tienes. Entonces llevamos 2 claves. A ver, vamos viendo con quienes están participando. Anótennos cuáles han sido. La segunda aquí la tienen. ¿Cuál fue la primera? Y bueno, vamos a escuchar las otras 6 porque al parecer son 8 claves que nos vas a compartir. Así es, así es. La siguiente Perfecto. es evolución de la práctica profesional. Aquí hay algunos títulos que son interesantes, ¿no? Para el campo de la logoterapia y el análisis existencial. Fíjense, la verdad es que Víctor Frankl es un hombre que a pesar de que empezó muy, muy joven, no en vano a los 14, 15 años, que iba al parque y hablaba con los adultos, le pusieron el apodo del pensador. Él ya iba gestando la logoterapia desde su adolescencia. Él fue autodidacta del psicoanálisis, él fue un admirador, a los 17 años ya tenía correspondencia con Sigmund Freud, que ya era el gigante, era una revolución. Y este joven tenía ya una relación epistolar con Sigmund Freud, estudia el psicoanálisis de manera autodidacta y dice, no, sí está bien, es un genio, pero me falta algo. El ser humano es mucho más de esta voluntad de placer, ¿no? Y entonces empieza como a construir este concepto de ser humano tridimensional. Migra hacia la psicología individual de Adler, y ahí conoce a 2 compañeros maestros y luego compañeros, que por cierto Felipe Miramontes hace un libro espectacular, Relación y Encuentro con Adler, Schwartz y Víctor Frankl, que es la génesis de la logoterapia, los encuentra en el núcleo adleriano y también se fascina, dice, sí, claro que sí, el hombre es voluntad de placer, como dice Adler, voluntad de poder, pero todavía me queda chico, el hombre también es voluntad de sentido, ¿no? Y entonces va construyendo a lo largo del tiempo, desde muy joven, todo este concepto de ser humano y la logoterapia de la mano de sus 2 maestros y después colegas de altura, utiliza este término, ¿no? Y entonces lo que yo les digo es, Víctor Frank, por supuesto, es un hombre de su época y al tener tan clara la antropología filosófica y los problemas del ser humano, de este ser existente, podremos leerlo y decir, híjole, sí está muy actualizado. Sin embargo, hay muchos autores post-franklianos que van abordando en temas fundamentales, en aplicaciones específicas, que Víctor Frank abordó de una manera general, acorde a lo que el mundo le preguntaba en esa época. Hoy el mundo pregunta otras cosas, tiene otras inquietudes, tiene otros problemas que en ese entonces no existían. Como por ejemplo que la tecnología, las redes sociales, el bullying como tal, ¿no? El desempleo, por ejemplo, muy diferente a cómo se vivía en la posguerra, ¿no? Entre guerras. Era debido a la carencia de empleo y al hambre que había en su escrito que hablaba de hambre de pan, hambre de sentido. Hoy el desempleo se sigue sufriendo, pero de una manera diferente, porque hoy un mundo mucho más materialista, de inmediatez, en donde se confunde el tener con el hacer y el ser, y que de repente te quedas sin trabajo, te mueven el tapete y dices, ¿y ahora quién soy sin este puesto? Sin esta tarjeta de presentación, sin este coche que como prestación tenía, ¿no? Entonces, sí, hablamos de lo mismo, pero actualizado. Lo traemos aquí y ahora con las preguntas del mundo hoy. Entonces, la formación continua nos permite a los profesionales adaptarnos a las nuevas perspectivas ir integrando enfoques innovadores, mejorando nuestra capacidad para abordar eficazmente las complejidades de la existencia humana. Por eso es otro tema que nos lleva a la ética de la biblioterapia formativa, evolución de la práctica formativa. Por supuesto que hay que leer a Víctor Frank, sí, y a las nuevas aplicaciones y a los nuevos aportadores. Claro, y no por ello también el miércoles tuvimos la oportunidad de estar con el doctor Roberto Mucci, quien nos compartía justamente estos libros que él está trabajando, que es el compilador junto con muchos autores, ¿no? Tú entre ellas estás ahí haciendo aportes al mundo actual desde la logoterapia. Entonces, información la hay. Estos libros que tú nos presentas, estos que presentamos un poquito como preámbulo el miércoles pasado, y pues no hay pretexto ahora sí para decir que no tenemos cómo, ¿verdad?
Así es. Y fíjate, ahora que hablas de Roberto Mucci, tiene una aportación que a mí me parece importante hoy, logopolítica, la política con sentido hacia el sentido, como responsabilidad ética. Me parece una propuesta espectacular para lo que hoy vivimos en México y en Latinoamérica, ¿no? Claro. Y bueno, hay muchos, muchos. De hecho, esos libros son un ejemplo de todas las personas que están con inquietud de tratar de vincular la logoterapia a los problemas que, como bien dices, Víctor Frankl ya no le alcanzó la vida, y aunque le hubiera alcanzado, pues ya son otros tiempos que presentan nuevos desafíos, que justamente para eso existimos, ¿no? Los que difundimos y los que tratamos de aportar un granito a la logoterapia. Así es, sin duda. Vamos por la cuarta. Claro, vayan comentándonos qué les van pareciendo estas ideas que nos va compartiendo Katy con respecto a la práctica ética del profesionista con estos puntos. También otro aspecto fundamental es que la logoterapia tiene una base ética fuerte, ¿no? Porque nos centramos en la promoción de valores, porque ¿desde dónde elegimos? Desde nuestros valores, ¿no? Pero también ¿no? como conceptos como la responsabilidad, la libertad, la búsqueda de sentido. Entonces, poner énfasis en la ética y valores en nuestra formación continua nos permite, a nosotros los profesionales, reafirmar y actualizar la comprensión de estos principios éticos y fundamentales. Hay un libro que a mí me encanta, que se llama Volver a los escritos de Víctor Frankl. Este libro lo escribe Felipe Miramontes y es un jalón de orejas. Un jalón de orejas a nosotros los profesionales para leer a Víctor Frankl, aunque el mundo hoy nos pregunta otras cosas, hay aplicaciones específicas, el fundamento está ahí. No se vale decir soy logoterapeuta y no haber leído a Víctor Frankl. Claro. Leer a Víctor Frankl y después ver qué aportaciones, qué actualizaciones hay, quién lo hace, desde dónde, para qué, cuál es su perspectiva, ¿no? Pero tenemos que volver a los escritos de Víctor Frankl. Yo les digo a mis alumnos del seminario de titulación que es importantísimo no aprender la logoterapia desde una segunda o tercera voz. Qué importante saber la segunda, la tercera voz. A ver, la primera es Víctor Frankl. La segunda es el nuevo portador, es la nueva perspectiva. Pero la tercera soy yo, es mi lectura reflexiva. ¿No? Es un tema de ética y de valores. ¿Por qué los valores son tan importantes? Dice Víctor Frankl que la logoterapia no es otra cosa más que la teoría de Max Scheler llevada a la psicoterapia. Y Max Scheler lo que trabaja son los valores y la ética. Entonces, de ahí la importancia. ¿No? Y muy importante resaltar, porque muchas personas, cuando iniciamos, me incluyo, deseamos conocer a Víctor Frankl porque ya habíamos leído el libro de El hombre en busca del sentido. Pero vas profundizando y te das cuenta de que es un autor con muchísimos aportes, más de 27 libros en vida, y póstumos otros, al menos lleva 4 o 5 libros. Así es. Entonces es muy vasto, ¿no? Como para poder limitarse solamente a la lectura de algunos textos. Qué interesante lo que dices, y aquí me gustaría como sumar un poquito más. El hombre en busca de sentido, bestseller, dicen que fue el más vendido durante la pandemia. Es un gran libro, pero es un esbozo. Tiene un tinte autobiográfico importantísimo que nos conmueve y que nos conecta en esto de la logoterapia terapéutica. Nos conecta, nos modela, nos identificamos, porque cada uno tiene su propio campo de concentración. Ya dice Alejandro Níquel en su libro Logoterapia dentro y fuera del campo de concentración. Cada uno tenemos nuestro drama existencial. Pero solamente el hombre en busca de sentido es la puerta para entrar y conocer la logoterapia. Bien dices tú, hay 27 libros de Víctor Frankl maravillosos para conocer profundamente la antropología, la filosofía y la terapéutica. Entonces, es importante. Y con respecto a esta parte de la ética y valores, se lo digo a los pacientes, se lo digo a los terapeutas, la responsabilidad de no ser terapeutas lights, aunque la logoterapia habla sobre el sentido de la vida, la posibilidad del ser humano, no es una psicoterapia light, tiene una profundidad enorme, compleja, porque el ser humano es complejo. Entonces, hay quien toma un diplomado de logoterapia y pone su consultorio y yo me alarmo, porque tiene que ver justo con esto, la ética de la responsabilidad. Claro. Interesantísimo. ¿Qué piensan? ¿Qué les va diciendo? ¿Dónde nos puede incluso ir calando, pero en un sentido positivo, esto que Katy nos está compartiendo? Adaptación a la diversidad cultural, ¿no? Y es que la sociedad y los pacientes
son diversos. Hay culturas, hay religiones, hay creencias. Desde la unicidad del paciente, cada uno es único, irrepetible, con una existencia particular. Entonces, formarnos continuamente nos proporciona, ¿no?, las herramientas para comprender y abordar las complejidades culturales y sociales. Estas que pueden influir, por supuesto, en la búsqueda de sentido y el sufrimiento existencial. Hay un libro, por ejemplo, hay temas duros, ¿no? Ya les decía yo en Siendo Humanos qué temas queremos abordar. Por ejemplo, el suicidio. Por ejemplo, la diversidad sexual. En Papá, Mamá, Soy Gay es un libro de una autora, Rina Riesenfeld, que deberíamos de tener, porque ella aborda este tema, es como ¿cómo salgo del closet? Y tú, papá, mamá, ¿cómo recibes esto? Desde tus creencias que te desvinculan del amor hacia tu hijo, de la aceptación incondicional, del amor incondicional, pero es que hay muchos temas, hay muchos aristas. Lo social, ¿qué cultura tengo? ¿Qué opina la mayoría en este tema tan sensible? La religión. Entonces Rina lo que hace es decir, a ver, papá, mamá, tienes un hijo gay, esto dice la religión, puedes soportarte aquí para decirle, darle el sí a tu hijo a pesar de todo. Entonces es un libro que acompaña, pero que sustenta desde el conocimiento todas las aristas, estas culturales, esa diversidad cultural, diversidad religiosa, diversidad de creencias. Entonces que nos va, ¿sabes?, abrazando en esta humanidad, porque ¿qué papá no le quiere decir al hijo sí, a pesar de todo? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Qué pasa con el suicidio, no? Desde las creencias, desde el enigma, desde el estigma. Como la vergüenza, la culpa. ¿Cómo puedo acompañar a una persona por duelo con suicidio sin juicio? ¿No? Hay otro libro maravilloso que escribe Elizabeth Lucas y Alex Batiani, que es Logoterapia de Análisis Existencial Hoy. Es una joya. Claro. Es lo que no dijo Víctor Frank, porque no era de su época. Redes sociales, bullying, desempleo, todos estos temas, la inteligencia artificial, que no existían en aquel entonces, ¿no? Pero también hay abordajes desde la logoterapia en temas como la vejez, la tercera edad, ¿no? Tenemos una gran nueva aportadora que es Estela Espano, que borda divino en el acompañamiento a las personas de tercera edad, en que la vida tiene sentido siempre, y mientras que no estés muerto, tu vida tiene sentido. La vejez puede ser, lejos de idealizarla o de adornarla, ver existencialmente el aporte al mundo, a la sociedad, educar, ¿no? La educación en la familia. ¿Cómo acogemos a nuestros ancianos? ¿Les damos el lugar dentro de la familia, o nos modernizamos y tendemos a abandonarlos, ¿no? Como dejándolos en el banco olvidado, sin aprender y gozar esta experiencia de vida que nos pueden dar, ¿no? Esta luminosidad, esto que los orientales tienen de venerar al anciano por su sabiduría. Entonces, aquí, ahora, ¿qué nos habla? ¿Qué aportes hay en temas tan diversos, no? Estás tocando puntos importantísimos. Yo creo que son obvios hasta de cierta manera, pero hasta que los dices, entiende uno el peso que tienen en la formación. Entonces, tú te vas a casos que pueden ser pues más notorios, pero algo más aproximado es simplemente, ahora ya cualquier persona, incluso por los medios de comunicación o los medios, las tecnologías, puedes atender a una persona que está en otro país, que puede estar en otro lugar y por lo tanto tiene otra cultura. Entonces, si no estamos, al menos por eso, adaptados a esta diversidad cultural, va a ser muy difícil que podamos atenderle desde esta ética que mencionas anteriormente. Así es. Qué interesante, a mí me encanta todo esto que estás comentando. Vayan comentándonos también quienes nos están escuchando y viendo, ¿qué les va pareciendo? Ahora, también mantenimiento de competencias, ¿no? A ver, ¿por qué la ética profesional tiene que ver con las competencias si hablábamos de ser, no de hacer? Bueno, porque también el hacer conforme a mi ser. La ética profesional exige que los logoterapeutas, psicoterapeutas de corte humanista y de cualquier corte, mantengamos y mejoremos nuestras competencias a lo largo del tiempo, ¿no? Víctor Frankl dijo muchos qué, pero muy pocos cómo, ¿no? Entonces, la formación continua es esencial para que garanticemos que podamos estar al tanto de las mejores prácticas, ¿no? Y poseer las habilidades necesarias para ofrecer servicios competentes. Tenemos un libro maravilloso de Juan Pablo Díaz del Castillo y Alejandro Salomón Paredes, que es Encontrando y Realizando Sentidos, en donde nos explican muy bien el diálogo socrático. ¿Qué tipo de preguntas hacer? ¿Cómo hacerlas? Es de verdad un manual maravilloso
para fortalecer nuestra competencia en el diálogo socrático. Como hay otros muchos, ¿no? A mí se me ocurre presentarles pero también es que hay que mantener nuestras competencias, hay que actualizarlas, hay que fortalecerlas, hay que ejercitarlas. Excelente. La séptima es el desarrollo personal del profesional, ¿no? La formación continua no solamente beneficia a nuestros pacientes, sino también en nuestro propio desarrollo personal y profesional como terapeutas, como profesionales. ¿Por qué? Porque nos mantiene comprometido con la formación. Esto nos refuerza la motivación, el entusiasmo y la pasión por la práctica. Tenemos que ser unos apasionados. Pongo como ejemplo esta antología de la vida y obra de la mujer que trajo la logoterapia a México. Esta mujer que recibe la herencia frankliana, y Víctor Frank le dice: Leticia, sabiendo que la logoterapia en México está en tus manos, es más fácil para mí morir. Leticia recibe esto con un compromiso y una responsabilidad que se volvió la pasión de su vida. La pasión no solamente profesional, porque fue la fundadora, fue la que hizo la Escuela de Logoterapia en México, la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, es el que trajo a los autores de la logoterapia a México. Por ejemplo, publica a Elizabeth Lucas, a Joseph Fabri, Eugenio Fisotti, Daniele Brusone, Salomón Paredes, Guillermo Pareja, ¿no? También. Guillermo Pareja, Ricardo Peter, Miguel Jarquín, Felipe Miramontes como mexicano lo exporta al mundo, Claro. ¿no? A Alejandro Uniquel, que es punta de lanza con unos fundamentos existenciales maravillosos. Jackie Andrés Martínez también está publicado, que aunque no es logoterapeuta, suma muchísimo a la logoterapia, en estos conceptos de filosofía existencial. Para los estudiosos de la logoterapia, comprender la filosofía es extraordinaria la obra que hizo Leticia en la difusión, en la formación de logoterapeutas, en la metodología para formar logoterapeutas. Lo hizo con una forma de ser y de apasionarse por la logoterapia, compartiéndola, trayéndola aquí, llevando mexicanos hacia el mundo, extranjeros hacia México, hermanando el mundo de la logoterapia y de las aportaciones de la logoterapia. Entonces, en esta antología se ve desde su ser madre, su ser esposa, su ser amiga, su ser hija, cómo vive el sí a la vida, cómo se vive en el ser para después hacer y compartirlo y difundirlo, ¿no? Entonces creo que en estos fragmentos de una misión cumplida se ejemplifica perfecto el desarrollo personal del profesional, ser, siendo, impactando, educando, formando, ¿no? Y acompañando. Y dicho como comercial, es el libro que vas a presentar, ¿no? Es el libro que vamos a presentar el 21 de febrero con la presencia de Miguel Jarquín y Leticia Asensio, honrando y homenajeando su misión cumplida. Excelente. Pues estas son 7 claves. Vamos a la última clave que nos das para ser, yo lo diría así, ¿no? Un logoterapeuta o profesionista o psicoterapeuta diferente a muchos que puede haber, justamente porque con estas 8 recomendaciones que tú nos haces, nos pones a la vanguardia. Y colaboración interdisciplinaria. A ver, es importante ser especialista, sí es importante, pero ¿saben qué? Que no es ni la panacea, ni lo dice todo, y creo que hay distintas perspectivas, diversos aportes de otras corrientes que nos pueden sumar muchísimo a nuestra práctica. Entonces, dice Alejandro Uniquel Spector en una de sus entrevistas, que la pueden encontrar en YouTube, ¿no? Que el logoterapeuta debe ser un hombre culto. Culto, no en el sentido, y lo dice, lo parafraseo, no en el sentido de usar moñito y tener toda tu biblioteca atrás, saber por saber, sino abrazar todos los conocimientos para poder estar en disposición de vínculo con el paciente. Entonces aquí entra la poesía, entra la novela, entran textos religiosos, entran otras corrientes. Por ejemplo, Ricardo Peter no era logoterapeuta, él crea su terapia de la imperfección maravillosa. Desde Puebla crea esta terapia en donde dice, a ver, ¿quién dijo que teníamos que ser perfectos? Si los seres humanos somos perfectibles, sí, por supuesto, pero no vamos a ser perfectos nunca, ¿no? En esta necesidad de ser perfectos, esta necesidad de controlar la existencia, nos vamos generando una neurosis noógena, terrible, ¿no? Con una autoexigencia poco compasiva conmigo y con el otro, porque si no puedo ser compasivo conmigo, ¿podré ser compasivo con el otro? Lo dudo, ¿no? Entonces,
en esta terapia de la imperfección nos puede sumar tanto a la comprensión del otro maravillosa y de nosotros mismos, ¿no? Entonces, tenemos por ejemplo, filósofos como Nietzsche en Así habló Zaratustra, ¿no? Que es filosofía pura, es una verdad que nos acompaña en el conocimiento del ser humano. Pero también hay novelas y hay cuentos, ¿no? Como a mí me sirvió muchísimo el Caballero de la Armadura Oxidada. Es una fábula espectacular. Hagamos llegar de cuentos, de meditaciones, de fábulas, de novelas, de textos filosóficos, no solamente de los textos, ¿no? Hay unas series, el cine, el comentarlo, todo esto nos va sumando música, la sensibilidad de contactar con nuestro espíritu a través de la música, de la poesía, que nos amplíe y nos ensanche el mundo para el encuentro con el otro, ¿no? Entonces, hay que estar abiertos a esta colaboración interdisciplinaria que nos sume. Híjole, no, pues nos estás dando todo un... Yo estoy aquí anotando mi manual de recetas porque me parecen importantísimos cada uno de estos 8 puntos que nos compartes para poder mejorar nuestra práctica y estar a la altura. Me parece que eso es lo que se pretende, ¿no? Que la biblioterapia formativa nos permita estar a la altura de las necesidades y dar el trato que las personas se merecen. Así es, así es. Así es. Sí, ¿seguimos con la siguiente, por favor? Estamos sobre la hora, pero ya vamos a comenzar, me parece, sí, con las conclusiones para que las personas que nos vayan viendo, pues vayan teniendo también cómo vas a aterrizar esto que estás proponiéndonos. Ok. Como conclusión de la biblioterapia formativa, que responde a un compromiso ético de seguir formándonos y actualizándonos, yo les recomendaría muchísimo este texto de Alejandro Niquel. Sé que lo he nombrado muchísimo, fue mi maestro, muy admirado, muy querido, fue colaborador cercano de Leticia. Él es un hombre que ha puesto cimientos firmes para seguir estudiando la logoterapia. Entonces, este libro de Pensar la Logoterapia nos lleva de la mano para que de una manera muy sencilla y muy clara podamos hacer esta biblioterapia formativa. La siguiente, por favor. Claro. Ahora, ¿cómo vamos a integrar la biblioterapia en la formación del logoterapeuta? Voy a ser muy breve. Ya habíamos hablado de la selección cuidadosa de las lecturas, eligiendo libros que complementen los principios y que aborden temas relevantes para la práctica, pero también hay otra sugerencia, que es la siguiente: sesiones de discusión y reflexión. Esto puede ser parte de la agenda del grupo de supervisión que tenemos los psicoterapeutas. Tener un libro, comentarlo, reflexionarlo, debatir ideas para poderlo aprender, ¿no? Es otra sugerencia. La tercera es proyectos de investigación personal, ¿no? Que nos invita a realizar proyectos de investigación basados en temáticas emergentes de las lecturas. Para eso hay revistas. Hay sitios que ustedes en donde pueden colaborar, pueden obtener artículos importantes, como es la Revista Mexicana de Logoterapia. También pueden encontrar en Logoforo bastante información al respecto. Y el número 4, creación de recursos didácticos. Acuérdense que ser terapeutas, logoterapeutas, también somos logoeducadores, educamos en el sentido de la vida. Y seamos creativos. Me gusta compartir este ejemplo. Cuando me tocó dar una materia que se llamaba Filosofía de la Educación, la di a través de 2 ejes fundamentales. Fíjense, la serie de Merlí, que no sé si ustedes la vieron, ya la quitaron de Netflix, pero está en Pop, es una chulada. Es un maestro de filosofía a un grupo de adolescentes de bachillerato, y entonces los primeros 5 minutos de cada capítulo abordaban un filósofo, la idea fundamental. Y después, en el trayecto del capítulo, se ejemplificaba en la biografía de cualquiera de los alumnos, maestros o padres de familia, esa temática del filósofo. Entonces, aprender la filosofía en el aquí y en el ahora, ¿no? Pero el otro eje que me llevaba a la filosofía de la educación eran las tiras de Mafalda. Seamos creativos. Mafalda tiene una profundidad y una acidez para los temas actuales que es maravillosa. En una tira de 5 cuadrantes te deja una reflexión, te da una sacudida y te lleva a poder profundizar entonces sí en los textos más académicos, ¿no? Seamos creativos, creemos recursos didácticos. Y un viaje formativo, la biblioterapia, no solo nos enriquece en la formación, sino que también contribuye a la evolución constante de nuestra práctica. Veámonos como nuevos aportadores a la logoterapia. Quizá puedas escribir un libro, un texto, un artículo, pero no importa, somos aportadores porque somos siendo y al ser impactamos y nos vinculamos de esa manera. Desde ahí lo somos.
Con esto quiero cerrar, Carlos, esta plática y esta pregunta. Si en alguna manera has integrado la biblioterapia en tu formación logoterapéutica o tienes alguna lectura que haya transformado tu práctica. Quédense con esta reflexión y sigamos construyéndonos a través de esta herramienta maravillosa. Excelente. Bueno, pues a mí, ahí estoy tratando de quitar la presentación para estar nada más. Ya se quitó. Ya no, bueno, por lo menos yo ya no la veo. Excelente. Solo que... A ver. Bueno, quiero cambiar un poquito el formato para parecer más grande tú y yo en la pantalla. Deja... No. Bueno, una disculpa de antemano por las fallas que estamos teniendo de esto. Y ya bien lo hablabas en las competencias, mira, uno tiene que desarrollar hasta competencias de este tipo para poder transmitir y poder documentar mejor, ¿no? Hacer llegar esta información y prometo estudiar más esta plataforma para poder regresar a la pantalla que quisiera. Pero bueno, vamos concluyendo aunque sea en este formato, y poder invitar a las personas que nos están observando y nos están escuchando, que nos dejen sus comentarios. ¿Qué les parece esta propuesta que Catalina Sos está haciéndonos? Ella lo ha plasmado en un artículo que ha publicado recientemente y nos lo está compartiendo a manera de exposición. Estamos teniendo la fortuna de contar con ella a esta hora de manera totalmente gratuita para aportar a nuestra formación, para motivarnos a seguir desarrollándonos como profesionistas en general, como logoterapeutas en particular. Así es que creo que ha sido muy clara la biblioterapia formativa, que consiste en la parte de los libros, pero también en el compartir mediante la supervisión, mediante la colaboración. Entonces es un proyecto muy, muy completo. A mí me parece muy completo, muy interesante y pues está lanzado, ¿no? Yo creo que bien podría ser haber un seguimiento. Incluso esto podría ser la iniciativa para lo que pueda ser un grupo, ¿no? de terapeutas que quieran adherirse. Ya tú nos irás diciendo si tienes pensado el cómo, ¿sí? Y si no, lo vamos formulando, pero me parece importantísimo hacer de conocimiento público estas propuestas, ¿no? Y saber que tanto tú como nosotros, cada quien desde su forma de ver nuestras realidades, estamos tratando de hacer que la formación de los psicólogos, de los terapeutas, de los logoterapeutas, pues sea cada vez más completa, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido y muy complacido por esto que nos acabas de compartir. Y también me gustaría hacer un último anuncio. O sea, finalmente, todo esto que tú propones es desde toda una experiencia que vienes haciendo de años de colaboración en Editoriales SLAG. Estas imágenes que tú nos estuviste presentando justo forman parte de muchos libros que hay en esta librería, en esta editorial. Este es un espacio tuyo para que también nos puedas hablar un poquito de eso. Fíjate, Carlos, te agradezco muchísimo. Y quisiera hacer un anuncio y mi gratitud con IPSE, contigo en particular. Ediciones LAG es la única editorial específica de logoterapia y análisis existencial, con autores que del mundo, como ya les venía diciendo, la labor de Leticia Asensio, y con algunos otros autores que suman mucho a la logoterapia. El anuncio y mi gratitud, Carlos, con IPSE, es que ustedes van a ser el representante de Ediciones LAG en Aguascalientes. Esto hace que las personas cercanas a Aguascalientes y en Aguascalientes puedan acceder a estos títulos de manera muy ágil, muy rápida y podamos seguir con este compromiso ético, con todos los libros a su disposición. Entonces, Carlos, yo te quería agradecer muchísimo esta oportunidad que le das, no solamente a Ediciones LAG, sino a las personas de Aguascalientes de estar cerquita de estos títulos y seguirse formando con este compromiso ético. Nosotros estamos muy agradecidos, emocionados y hasta con miedo por el compromiso, porque es algo que recibimos con mucho agrado, pero también con la máxima actitud de responsabilidad de poder colaborar, de hacer que esto que nos conecta pueda resonar, como tú lo dices, ¿no? En toda el área en donde nosotros tenemos influencia y con todas las personas que nos conocen. Y cada vez me emociona más ver cómo IPSE comenzó desde dando cursos solamente y ahora que ya tenemos algunos posgrados e incluso esta alianza, por decirlo así, con esta editorial, podemos hacer mucho más. Entonces es el testimonio del caminar que vamos haciendo de nuestro lado, pero también del tuyo. Así es que ha sido un honor coincidir contigo en la vida y en el camino de la logoterapia. Igual, Catalina. Muchísimas gracias por este espacio. Felicidades por estos 6 años. Seguirán con mucho éxito porque están bien fundamentados, tienen programas maravillosos y un profesorado
comprometido éticamente, responsable. Muchas felicidades. Muchas gracias, gracias. Y también les agradecemos a todos los que han confiado en nosotros esta hora y piquito para poder detenerse, hacer un alto y poder escuchar a Catalina con esto que nos acaba de compartir. No dejen de poner algún comentario. Podemos confesar que por cuestiones de tiempo no pudimos hacer que la sesión sea sincrónica, la tuvimos que grabar previo, pero eso no quita que vamos a estar atentos para sus comentarios cuando esto salga a luz en la planeación que tenemos de la celebración de nuestro aniversario, para que ustedes puedan comentar y podamos retroalimentar esos comentarios que van a ser muy bien recibidos. Les agradecemos infinitamente. Catalina, te agradezco muchísimo. Vamos a seguir trabajando y colaborando.